Cada hallazgo arqueológico contribuye a nuestra profunda comprensión de la larga historia de la humanidad. Desde los huesos perdidos de Ricardo III hasta una misteriosa cámara en la pirámide, aquí hay 20 descubrimientos históricos locos jamás documentados. Número 20. Los huesos perdidos de Ricardo III. Ricardo III fue el último rey yorquista de Inglaterra. Vivió de 1452 a 1485. Era conocido por su maldad, un hombre capaz de cobrar la vida de sus pequeños sobrinitos. Usurpó el trono de su sobrino Eduardo V en 1483 y 2 años más tarde, murió cerca de Market Bosworth, Leicestershire. Desafortunadamente para Ricardo III, su muerte marcó el comienzo de la era Tudor, cuando el rey fue derrotado por Enrique Tudor, o Enrique VII, en la batalla de Bosworth Field. Siglos después de su muerte, la historia todavía describe a Ricardo III como el peor y más malvado de los reyes. Shakespeare utilizó maravillosamente a Ricardo III en su obra como uno de los villanos más infames y el último rey inglés que pereció en batalla, como si su nombre siempre cubierto de rencor no fuera suficiente. El descubrimiento de sus restos no podría ser más triste. En 2012, arqueólogos de la Universidad de Leicester, junto con un grupo de entusiastas de Ricardo III, estaban excavando debajo de un estacionamiento donde sospechaban que alguna vez estuvo la antigua iglesia del convento de Greyfriars. Y allí, bajo la misma tierra que había visto ir y venir innumerables coches, encontraron los restos del pasado monarca. Los arqueólogos notaron de inmediato que su tumba era extrañamente poco profunda, desordenada y completamente poco real en su apresurada construcción, probablemente un trabajo rápido realizado por frailes bajo la atenta mirada de los soldados de Enrique Tudor que querían moverse rápidamente después de su victoria. La tumba de Ricardo III no parece propia de un rey. Su esqueleto muestra signos de 10 heridas, incluidos 2 golpes fatales en la cabeza, que coinciden con los relatos históricos de la trágica muerte de Richard en la batalla de Bosworth. Número 19. Göbekli Tepe, un sitio anterior al icónico Stonehenge. Göbekli Tepe es uno de los descubrimientos históricos más notables. Ubicado en el sureste de Turquía, el Tepe Göbekli fue descubierto a mediados del siglo XX y excavado en 1994. Este complejo de enormes pilares de piedra dispuestos en círculos ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Esta formación está hecha de pilares en forma de T que miden hasta 18 pies de altura y pesan entre 40 y 60 toneladas. Además del impresionante tamaño de las piedras, también contienen las tallas de animales más intrincadas descubiertas en la región. Ahora bien, lo sorprendente de esto es el hecho de que Göbekli Tepe fue construido por cazadores-recolectores hace más de 12.000 años, durante una época en la que los humanos ni siquiera habían comenzado a cultivar o domesticar animales. Parece que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas y los animales siempre han tenido estrechos vínculos entre sí. Al igual que Stonehenge, la finalización y construcción del Tepe Göbekli sigue siendo un misterio. Esta estructura es anterior a las grandes pirámides en casi 7.000 años, lo que significa que personas mucho menos avanzadas que los antiguos egipcios lograron encontrar una manera de crear una estructura bastante sofisticada. Aparte de su construcción, el propósito de este sitio sigue siendo un misterio. ¿Fue un sitio religioso, un lugar para rituales, o simplemente un punto de encuentro de las antiguas comunidades que habitaban la tierra? Estas preguntas persisten hasta el día de hoy. Número 18. Líneas de Nazca. Es seguro decir que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las líneas de Nazca. Desde su descubrimiento en 1927 por el arqueólogo peruano Tiribus Mejías Espige, las líneas de Nazca han sido objeto de diferentes estudios, comenzando con el historiador estadounidense Paul Cossack en 1939. Se cree que estos geoglifos fueron creados entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, y han desconcertado a los investigadores durante décadas. Originalmente se pensaba que eran simples expresiones artísticas. Algunas teorías sugieren que podrían haber tenido propósitos astronómicos, alineándose con eventos celestiales como los solsticios, o estar destinados a complacer a los dioses. Sin embargo, recientemente ha habido un renovado interés en estos geoglifos
debido a la tecnología moderna, revelando 168 geoglifos más. Estas nuevas figuras, que incluyen varios animales y criaturas humanoides, continúan haciendo de los Nazca uno de los pueblos más interesantes de la historia. Número 17. La colonia desaparecida de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses desembarcó en la isla de Roanoke, ahora parte de Carolina del Norte. Más tarde ese año, se decidió que John White, designado gobernador de la nueva colonia, navegaría de regreso a Inglaterra para reunir una nueva carga de suministros para el resto de los colonos. Sin embargo, justo cuando regresaba a Inglaterra, estalló una importante guerra naval entre Inglaterra y España. La reina Isabel I ordenó que todos los barcos disponibles se enfrentaran a la Armada Española, dejando a John White sin otra opción que permanecer en Inglaterra durante 3 largos años. Sin embargo, cuando regresó no encontró rastros de la colonia de Roanoke. No se encontró ni una sola alma de los 115 colonos ingleses originales. Solo vio la palabra Croatoan tallada en un poste de madera. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, algunos creen que los colonos se asimilaron a las tribus nativas americanas locales, una teoría respaldada por relatos de los colonos de Jamestown, que encontraron tribus con rasgos y artefactos europeos años después. Esta asimilación está respaldada aún más por hallazgos arqueológicos en sitios como Cape Creek y el Sitio 10, donde se han encontrado artefactos europeos mezclados con elementos locales, lo que sugiere que algunos colonos sobrevivieron y se integraron con los nativos americanos. Algunos consideran que esta teoría es la explicación más plausible del destino de los colonos. Otras teorías, sin embargo, sugieren que los colonos fueron víctimas de conflictos tribales locales o incluso de ataques españoles. Mientras tanto, algunos creen que los colonos se trasladaron para continuar con el asentamiento inglés en la zona, a pesar de la creencia inicial de que su presencia había desaparecido. A pesar de una extensa investigación, el misterio de la colonia perdida permanece. Número 16. Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es un lienzo conservado y venerado por muchos. Esta tela, que mide aproximadamente 14 pies y 5 pulgadas por 3 pies y 7 pulgadas, supuestamente representa la imagen del mismo Jesucristo. Dicho esto, no es de extrañar que esté considerado uno de los mayores descubrimientos arqueológicos, pero también uno de los más misteriosos y debatidos históricamente. El sudario apareció por primera vez en la historia registrada en el siglo XIV en Francia, aunque sus partidarios argumentan que es mucho más antiguo. El camino que podría haber tomado desde Jerusalén hasta Europa implica una serie de intrigantes traslados históricos a través de ciudades como Beirut y Constantinopla, antes de llegar finalmente a Turín en 1578. Desde su descubrimiento, el sudario ha sido objeto de escrutinio y escepticismo. En 1988, las pruebas de datación por carbono realizadas por 3 laboratorios independientes sugirieron que la tela se fabricó entre 1260 y 1390, lo que puso en duda su autenticidad como la tela funeraria de Jesús del siglo I. Los creyentes, sin embargo, afirmaron que esta datación podría ser incorrecta debido a una posible contaminación y a la elección del lugar de la muestra para la prueba. Hoy en día, sin embargo, la Sábana Santa de Turín está fuertemente custodiada y rara vez se muestra al público. En el raro caso de que se muestre, está custodiado por cámaras de seguridad y encerrado en un cristal a prueba de balas. Aunque la Iglesia Católica no reconoce la Sábana Santa, sus creyentes siguen siendo leales. Número 15. Manuscrito Voynich. Los textos y manuscritos más antiguos son descifrados por expertos utilizando los más mínimos detalles en correlación. Por ejemplo, las lenguas antiguas se decodifican relacionándolas con otras escrituras existentes que hemos aprendido. Por lo general, esto nos ayuda a descubrir los secretos de la literatura antigua. Pero el manuscrito Voynich es bastante diferente. Es seguro decir que este libro antiguo es uno de los manuscritos más misteriosos que hemos descubierto. Es un rompecabezas de siglos de antigüedad. Eso está solucionado. Verá, este libro está escrito en un idioma desconocido, lleno de símbolos extraños y desconocidos que no se parecen a nada que haya visto en ningún texto moderno o antiguo. El manuscrito está bellamente ilustrado con plantas extrañas, constelaciones desconocidas y misteriosas figuras humanas.
El manuscrito Voynich lleva el nombre de Wilfred Voynich, un librero polaco que lo compró en 1912. Pero los orígenes del manuscrito son mucho más antiguos. Data del siglo XV. Imaginemos que este libro tiene más de 600 años. Ahora bien, ¿de dónde viene? Los expertos creen que fue creado en Europa Central. ¿Pero quién lo escribió? ¿Y por qué? Eso sigue siendo un misterio total hasta el día de hoy. Número 14. El rollo de cobre. El rollo de cobre es uno de los rollos del Mar Muerto, una colección de textos descubiertos entre 1946 y 1956 en cuevas cercanas al Mar Muerto. Sin embargo, tal como sugiere su nombre, en lugar de papiro, los textos del rollo de cobre están escritos en, cobre. Este pergamino no trata sobre enseñanzas religiosas o filosóficas, a diferencia del resto de los rollos del Mar Muerto. En cambio, es un mapa del tesoro que enumera más de 60 lugares donde se dice que se esconden oro y plata. Este no es un pergamino cualquiera. Está hecho de cobre mezclado con una pequeña cantidad de estaño, lo que lo hace más duradero, pero también increíblemente difícil de desenrollar. Era tan delicado que cortar el pergamino en secciones era la única forma de leer su contenido sin destruirlo. Ahora, el pergamino proporciona descripciones detalladas de varias ubicaciones. Algunas descripciones son sencillas y mencionan distancias y puntos de referencia, mientras que otras son crípticas, casi acertijos. Por ejemplo, una parte dice, en la ruina que es el valle de Achorous, debajo de las escaleras que conducen al oriente, a una distancia de 40 codos, una caja fuerte, y su contenido de un talento de plata. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos si estos pergaminos son auténticos. Por lo que sabemos, estos pergaminos no contienen pistas sobre el tesoro. Sus autores también siguen siendo un misterio para nosotros. Y en caso de que te lo preguntes, ¿se ha encontrado algo de este tesoro? A pesar de muchas expediciones y búsquedas inspiradas en el pergamino, no se ha descubierto ninguno de los tesoros enumerados. Las ubicaciones son demasiado vagas, han cambiado, o quizás los tesoros ya han sido recuperados. Número 13. Piedra Rosetta. Un gran trozo de roca con garabatos aleatorios e ilegibles tallados en él apenas parece significativo, y sin embargo, la piedra Rosetta se convirtió rápidamente en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos, después de casi ser utilizada como material de reparación para una pared cualquiera. Imagínese que en 1799, los soldados franceses bajo el mando de Napoleón estaban excavando en la ciudad egipcia de Rosetta cuando descubrieron esta losa. Esta piedra presenta el mismo decreto emitido en 196 a.C., inscrito en 3 caracteres griegos, demóticos y jeroglíficos. Esto fue enorme porque en ese momento los eruditos podían leer griego antiguo. ¿Pero jeroglíficos? De ninguna manera. Pero con la ayuda de la piedra Rosetta, que contiene el mismo mensaje en 3 escrituras diferentes, esto fue posible. La presencia del decreto en 3 escrituras diferentes significó que los eruditos podían comparar el texto griego con los textos jeroglíficos y demóticos, decodificando efectivamente el idioma una vez perdido del antiguo Egipto. Número 12. La tumba de Tutankamón. Tutankamón, el nombre de este joven faraón parece ser reconocido por todos. Esto muestra cuán significativo fue el descubrimiento de Howard Carter y Lord Carnarvon, Washington. La tumba del joven rey fue descubierta en 1922, o al menos descubierta por arqueólogos. Después de todo, esta tumba ha sido saqueada por saqueadores de tumbas mucho antes de que Carter y Lord Carnarvon la abrieran. Aún así, la tumba del rey Tutankamón todavía estaba repleta de tesoros. Y por supuesto, el sarcófago del joven rey era la parte más significativa de la tumba. En el interior había más de 5 artículos, entre ellos carros dorados, joyas intrincadas, muebles bellamente tallados y la icónica máscara mortuoria dorada, que simboliza el antiguo Egipto. Cada elemento de la tumba tenía un propósito, ya sea servir a Tutankamón en el más allá o ayudarlo a llegar allí. Este descubrimiento marcó un avance significativo en la excavación e investigación del antiguo Egipto. Número 11. Cámaras ocultas en la Gran Pirámide. En 2023, los arqueólogos revelaron otro descubrimiento que despertó un renovado interés en la Gran Pirámide de Egipto, una cámara oculta dentro de la pirámide.
Durante mucho tiempo hemos estado cautivados por el misterio de estas grandes estructuras. A pesar de décadas de estudio, las teorías de conspiración que rodean estas estructuras parecen ser infinitas. Aunque se hizo pública en 2023, los expertos descubrieron la cámara oculta en 2016 utilizando imágenes de muones que captaron señales en la pirámide, revelando un corredor secreto con pendiente ascendente de unos 30 pies de largo. Con el espacio limitado, es imposible explorar este túnel sin dañar potencialmente la pirámide. Y entonces, debemos esperar respuestas hasta que encontremos una manera de vislumbrar esta cámara oculta sin dañar la estructura. ¿Alguna teoría sobre lo que podría ser? Número 10. Desaparición del Sun King Dui. Situado en lo que hoy es la provincia de Sichuan, el sitio de Sun King Dui era una metrópolis próspera que cubría unos 3 kilómetros cuadrados. Equipados con agricultura avanzada, tecnología cerámica y una vibrante cultura de arte y culto, también tenían predilección por crear estas enormes cabezas, con ojos, nariz y orejas agrandados. Estas cabezas no parecen humanas. Los arqueólogos creen que representan razas o identidades no humanas. Sin embargo, no existe ninguna evidencia convincente que pruebe esta suposición. Aparte de estas misteriosas cabezas, otro misterio que rodea al Sol Xingdui es su abrupta desaparición. Alrededor del año 1000 a.C., esta civilización desapareció sin dejar rastro, dejando solo sus extraordinarios artefactos enterrados en fosas de sacrificio. Ahora bien, ¿cuál podría ser la razón por la que desapareció una civilización gigante capaz de crear los más magníficos artefactos? Algunos creen que emigraron, mientras que otros sienten que un desastre natural acabó con su reinado. Sin embargo, otros también creen que los Sun King Dui no eran de este planeta. Si bien esta teoría es intrigante, no hay evidencia que respalde esta afirmación. Número 9. El Katsha Bib. El babero de Katsha es un muro que recorre 93 millas a través de Jordania y a menudo se compara con la Gran Muralla China. Este muro, sin embargo, es mucho más misterioso. El Cochabib llamó la atención por primera vez en la década de 1940 por un diplomático británico, Sir Alex Kirkbride, durante un reconocimiento aéreo. Desde entonces, los arqueólogos han quedado desconcertados. Inicialmente, se consideró una barrera agrícola, pero teorías más recientes sugieren que podría haber tenido papeles más importantes en los paisajes antiguos de Jordania. Estaba hecho de piedras locales y medía solo varios metros de altura. A lo largo de su longitud, se encuentran dispersas más de 100 torres, que se cree que sirvieron para diversos fines, desde puestos de vigilancia hasta refugios contra tormentas de arena. Los constructores originales podrían haberlo utilizado para marcar límites o controlar el movimiento de poblaciones nómadas. Sin embargo, también hubo afirmaciones de que el muro podría haber sido utilizado para rituales ceremoniales o religiosos. Después de todo, algunas de sus partes atraviesan un paisaje lleno de otras estructuras antiguas, como geoglifos gigantes y misteriosos movimientos de tierra. Hoy en día, la arqueología aérea continúa intentando reconstruir el propósito y el papel de Cochabib. A pesar de ser un misterio, este muro sigue siendo una parte importante del rico pasado de las tierras áridas. Número 8. La piedra Cocknow en Knocknockrig. Fielmente, Weston, Bartonshire, Escocia, es una copa grande en una roca marcada con un anillo junto a la granja Cocknow. Esta formación es conocida como la piedra Cocknow, también conocida como la colina blanca, la piedra druida. Los arqueólogos creen que la piedra Cocknow es un arte rupestre de la Edad del Bronce que mide la asombrosa cifra de 42 por 26 pies. Fue documentado por primera vez en 1887 por el reverendo James Harvey. Y sin embargo, gran parte de esta piedra sigue siendo un misterio. Aunque se consideran uno de los mejores ejemplos de arte neolítico o de la Edad del Bronce en Europa, no sabemos exactamente qué significa el grabado en la roca. Algunos creen que es un mapa estelar, una forma de marcar eventos astronómicos, pero los arqueólogos aún no han llegado a una conclusión. Verás, a pesar de haber sido descubierta en 1887, la piedra de Cocknow fue enterrada nuevamente en 1965 para evitar que fuera objeto de vandalismo. Por eso los estudios sobre esta piedra siguen siendo escasos. Número 7. Mapa de Madaba.
En 1884, la comunidad local de Madaba, Jordania, hizo un descubrimiento notable: el mapa de Tierra Santa más antiguo del mundo. Sin embargo, este mapa no es un trozo de papiro, sino más bien un piso de mosaico de intrincado diseño que ahora forma parte de la iglesia de San Jorge en Madaba, Jordania. Elaborada con millones de pequeñas piezas de piedra de colores, la estera de Madaba representa intrincadamente la Tierra Santa desde el Líbano en el norte hasta Egipto en el sur, y desde el mar Mediterráneo hasta el desierto oriental. El punto central de este mapa es la ciudad de Jerusalén, que está representada con notable detalle, mostrando hitos importantes como la iglesia del Santo Sepulcro, la Torre de David y varias puertas de la ciudad. El descubrimiento del mapa de Madaba fue un hito para arqueólogos e historiadores, ya que resultó ser una herramienta fundamental para verificar la ubicación de varios sitios bíblicos. Por ejemplo, la exactitud del mapa fue confirmada a través de varios hallazgos arqueológicos en Jerusalén, incluida la iglesia de Nia y una calle principal que atraviesa la ciudad, tal como se muestra en el mosaico. Sin embargo, hasta el día de hoy, el propósito del mapa de Tierra Santa de Madaba sigue siendo un misterio. Número 6. Gnosis en la isla de Creta. Es un antiguo complejo con un intrincado trazado que parece un laberinto. Esto es Gnosis. Este sitio es suficiente para mostrar las proezas de la civilización minoica con su avanzado diseño arquitectónico y su sofisticada planificación urbana. El palacio fue construido con numerosas habitaciones, pasillos y escaleras interconectados, creando un ambiente laberíntico. Al explorar el resto de este complejo, los arqueólogos apenas podían creer que fuera construido en el año 7000 a.C. Hace miles de años, Gnosis fue una residencia real, pero también un centro político y religioso. Desempeñó un papel crucial en la administración de la región, facilitando el comercio y apoyando las actividades religiosas. Su ubicación estratégica y su grandeza arquitectónica lo convirtieron en un centro de cultura y poder minoicos. Los edificios de este sitio fueron construidos magistralmente con piedra caliza extraída localmente, lo que elevó su grandeza. Número 5. Petra. Viendo una foto de la ciudad de Petra, es fácil pensar que no existe en este mundo. Con edificios excavados puramente en la tierra, parece una hazaña extraordinaria de lograr, demasiado notable para que lo hagan simples humanos. Quizás por eso la ciudad de Petra es fácilmente reconocida como uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Petra, fundada originalmente alrededor del siglo IV a.C., fue la capital del reino nabateo. Su ubicación lo convirtió en un centro de comercio, ya que se encuentra en las rutas comerciales que conectaban los mundos antiguos de Arabia, Egipto y Siria. Los nabateos, conocidos por su habilidad en la gestión del agua, crearon un intrincado sistema de conductos, cisternas y presas que les permitió prosperar en el árido desierto. No solo eso, sino que también crearon estructuras masivas, utilizando únicamente herramientas portátiles. ¿Quién hubiera pensado que templos, tumbas e incluso un teatro antiguo podrían tallarse directamente en un enorme trozo de roca? Petra tuvo una larga historia, desde su apogeo durante el dominio nabateo hasta el control posterior de los imperios romano y bizantino. Sin embargo, en el siglo VIII después de Cristo, las principales rutas comerciales cambiaron, lo que provocó el declive de Petras. La ciudad finalmente fue abandonada a los elementos y a las tribus beduinas locales hasta su redescubrimiento por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Y así hoy, Petra no solo es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sino también una de las nuevas 7 maravillas del mundo, que atrae a visitantes de todo el mundo. Número 4. El Serapeum de Alejandría. La Gran Pirámide de Egipto se encuentra entre las estructuras más famosas dejadas por la civilización egipcia. Sin embargo, otro gran complejo merece el Serapeum de Alejandría. Este templo, que lleva el nombre de Serapis, un dios sintetizado a partir de deidades griegas y egipcias, era un centro de conocimiento y aprendizaje, similar a la biblioteca destruida de Alejandría. En este templo se reunían eruditos y filósofos, simbolizando la unidad entre culturas. Hoy en día, el sitio excavado revela cuán grandioso era el Serapeum en su mejor momento, convirtiéndolo en una de las estructuras más importantes dejadas por la antigua civilización egipcia. Número 3.
Elaborados ascensores artificiales en el Coliseo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la invención del ascensor? Dado que algunas personas todavía ven los ascensores como un medio arriesgado para subir y bajar de un edificio, puedes imaginar las críticas que enfrentó durante su desarrollo en la década de 1850. Los ascensores no eran realmente algo nuevo, ya que las 18 plataformas mecanizadas utilizadas para subir y bajar cosas ya existían. Sin embargo, la idea de que estos dispositivos fueran utilizados por personas no comenzó hasta finales de la década de 1850. En 1854, Elisha Otis instaló el primer ascensor de pasajeros en Nueva York. Fue un gran evento. Incluso se realizó una manifestación pública en la Feria Mundial, donde levantó una plataforma muy por encima de la corona y cortó el cable. Un dato curioso, o debería decir no tan divertido. Al menos no es divertido si le preguntas a Elisha Otis. El público no encontró inmediatamente seguras las ideas de los ascensores, y el primer ascensor de pasajeros instalado en 1857 en los grandes almacenes Howitt de Nueva York cerró poco después de 3 años porque los clientes preferían subir las escaleras antes que la caja posiblemente fatal. También era mucho más lento que los ascensores actuales. En comparación, los ascensores más rápidos de la actualidad pueden viajar hasta 40 pies segundo, mientras que los primeros ascensores solo pueden moverse apenas 40 pies minuto, a pesar del escepticismo inicial. Esto marcó el comienzo de Otis Elevator Company, el mayor fabricante de ascensores verticales de la actualidad. Número 2. Narración de historias más antiguos conocidos del mundo en Indonesia. No sé ustedes, pero la prehistoria es tan fascinante como los albores de las mayores civilizaciones conocidas por el hombre. Estudiar cómo sobrevivieron nuestros predecesores es bastante sorprendente. Saber que no somos muy diferentes de ellos también es bastante intrigante. En 2017, un descubrimiento arqueológico, un descubrimiento en la isla de Sulawesi, Indonesia, reveló que la humanidad ha tenido una inclinación por contar y compartir historias desde el principio de los tiempos. Dentro de una cueva poco iluminada en la isla, había dibujos de búfalos en miniatura, conocidos localmente como inoas, y cerdos salvajes, perseguido por figuras que no son del todo humanas. Estas figuras son en parte humanas y en parte animales, conocidas como teriántropos. Demuestre que, al igual que nosotros, nuestros predecesores, hace entre 44.000 y 45.500 años, crearon historias en sus cabezas y las compartieron con sus familiares. Esto indica que la gente de la época creía en seres sobrenaturales y tenía sus propias creencias. El descubrimiento de estas pinturas desafía nuestra comprensión de los orígenes del arte y la narración, que antes se pensaba que se centraban en Europa. En cambio, la narrativa podría haber comenzado en Asia y haberse extendido por todos los continentes a lo largo de miles de años. Número 1. La Biblioteca de Ashurbanipal. Aparte de las pirámides, tumbas, templos y otras estructuras antiguas consideradas como los mayores descubrimientos arqueológicos, las bibliotecas se consideran uno de los hallazgos arqueológicos más importantes y significativos. Después de todo, las bibliotecas son colecciones de conocimientos antiguos, además de la Gran Biblioteca de Alejandría, que trágicamente fue envuelta por las llamas, provocando su desaparición. Otra cámara alberga los conocimientos más valiosos sobre los antiguos, la Biblioteca de Ashurbanipal. Esta biblioteca, que lleva el nombre del rey asirio que vivió entre el 668 y el 627 a.C., fue la biblioteca más grande y completa de su época. Ubicado en la ciudad de Nínive, lo que hoy es Irak, albergaba miles de tablillas de arcilla que cubrían una amplia gama de temas, desde medicina y magia hasta literatura y derecho. Estas tablillas se perdieron en las arenas del tiempo hasta mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando los arqueólogos los encontraron durante las excavaciones. El redescubrimiento comenzó en 1850 por el aventurero Austin Henry Layard y su equipo, quienes desenterraron una colección de estos textos antiguos que abrieron las puertas a la comprensión histórica del Imperio Asirio. Entre los textos más impresionantes descubiertos en la biblioteca se encuentra la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya, una de las obras literarias más antiguas que se conocen, ha proporcionado información invaluable sobre narrativas y mitos antiguos.
Hoy, el legado de la biblioteca de Ashurbanipal sigue vivo. Muchas de las tablillas se encuentran en el Museo Británico, y gracias al proyecto de la biblioteca Ashurbanipal, se continúan realizando esfuerzos para digitalizar y estudiar estos textos antiguos. Y si bien no estamos cerca de desentrañar todos los secretos ocultos en estos textos antiguos, que según los arqueólogos tomaría siglos estudiar y descifrar, la existencia de la biblioteca por sí sola avanzó significativamente nuestro conocimiento sobre los tiempos antiguos. Nos vemos en el próximo video.